Corresponde el turno de Ailín Bravo y Nelson Rodríguez, a quienes invito a la mesa, quienes nos van a compartir su presentación Danzar como pensamiento filosófico, reflexiones desde la fenomenología a la escritura en la corporalidad. Bienvenidos. Voy a buscar. ¿La presentación? Sí, bueno. Muchas gracias. Ailín Bravo Guzmán es chilena, magíster en Filosofía, Mención Estética y Axiología Política por la Universidad de Chile, licenciada en Educación, profesora de Filosofía en Educación Media, actualmente desarrolla labores de académica y de investigación en la Escuela de Filosofía de la Universidad Católica Silva Enríquez. Muy bienvenida, Ailín. Y Nelson Rodríguez Arratia es chileno, doctor en Filosofía, Mención Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile, magíster en Literatura y licenciado en Estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Educación y profesor de Filosofía. Actualmente cumple labores académicas y de investigación en la Universidad Católica Silva Enríquez, al igual que ahí. Bienvenidos ambos. Gracias. Bien, buenas tardes. Primero agradecer a todas las universidades que organizan este congreso, particularmente también a la Universidad Academia Humanismo Cristiano, por la particular, digamos, carisma que impone o tiene como impronta, digamos, reflexionar sobre el arte, digamos, y la relación también con la cultura desde un pensamiento crítico, digamos, y situado. Quisiera, digamos, contextualizar este trabajo como un principio de la construcción de un marco teórico en función de al menos tres elementos. Primero, el hecho de tener la experiencia de trabajar, Ailín y yo, digamos, bastantes años en escuelas, en distintos tipos de escuelas. Por lo tanto, hay una relación de estar pensando no solo la filosofía como una disciplina, sino también estar pensando, digamos, la filosofía desde otras áreas, desde otras disciplinas, y en ese sentido también estar, digamos, abriéndose a la posibilidad de ser interrogados, ¿no es cierto?, por otras disciplinas para pensar lo que hoy día, ¿no es cierto?, podríamos hablar del fenómeno educativo, del fenómeno del aula, y sobre todo la relación, ¿no es cierto?, escolar, ¿no es cierto?, en términos de comunidad, en términos de relaciones humanas, en términos de convivencia, ¿no?, humana. Entonces, por ahí, en esta posibilidad de interdisciplinar, ¿no es cierto?, tensionando al mismo tiempo la misma posibilidad interdisciplinar, en el sentido de que, en principio, la interdisciplinariedad de algún modo, en su riesgo más límite, ¿no es cierto?, permitiría exigirnos entender que cada disciplina podría salir de su locus, es decir, salir de su lugar, lo que de algún modo no es solo hablar con, sino es dejarse hablar, y no solo es dejarse hablar, sino de algún modo también es silenciar aquello que me permite, ¿no es cierto?, no solo escuchar, sino experimentar respecto de esos silencios la posibilidad de una nueva discusión o discurso. Hay cierto rigor en este viaje interdisciplinar de posibilitar, ¿no es cierto?, este despliegue amoroso, y por qué no decirlo erótico también, de cómo hemos construido en términos dialógicos, conversacionales y discutidos, digamos, de lo que significa establecer, ¿no es cierto?, este diálogo entre filosofía y arte, filosofía y danza. Una de las posibilidades que
pudiera acercar, ¿no es cierto?, esta construcción de marco teórico que nos permitiría mirar no solo el diálogo, sino al mismo tiempo también la interacción, ¿no es cierto?, entre danza y filosofía, es la aesthetic everyday, o estética cotidiana, ¿no es cierto?, si bien es cierto, una tensión, para los que digamos, son más disciplinarios, una tensión mucho más fuerte entre fenomenología y pragmática, ¿no es cierto?, pero que sin duda nos permitirían al menos establecer, hacer conscientes 4 conceptos, digamos, a propósito de... el primer concepto, ¿no es cierto?, es de entender la estética más allá de la obra de arte, entenderla desde su experiencia cotidiana. La estética no es, ¿no es cierto?, solamente aquella experiencia que está referida al arte, sino que es aquella experiencia que se nutre de los primeros materiales de nuestra vida diaria, nuestro cotidiano, nuestro contexto, nuestra experiencia de ser historia, ¿ya? Y en ese sentido hay una tensión también, que una propuesta de otros conceptos de abrir la discusión entre, ¿no es cierto?, contexto y al mismo tiempo horizonte. ¿Ya? Todo horizonte, toda posibilidad de pensar algo más allá de que lo vivido, se establece desde un contexto. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, podemos decir que no tiene horizonte, ¿no es cierto?, no, digamos que atado al contexto, pero al mismo tiempo que no es capaz, ¿no es cierto?, de mirar el contexto, hace de su propio contexto un horizonte y queda encerrado, ¿no es cierto?, encasillado en su propia realidad, circunscrita, digamos, sin capacidad de poder ver, visualizar otras cosas. En ese sentido, ¿qué es lo que se nos abre, digamos, como posibilidad de pensar esta relación entre cuerpo, entre filosofía y danza? Son algunos temas que vamos a empezar a desarrollar ahora, ¿ya? No sé si eso avanza. No, dale. Sí. Dale, sí. Dale, pero con la... No. Con la... ¿Pasa? Sí, pasa. Sí. Ya, algunos autores que están detrás de nuestra construcción son los 3 que aparecen ahí. En términos de posibilidad de empezar a construir, está Paul Valéry, ¿no es cierto?, Merleau-Ponty, francés, y Jean-Luc Nancy, filósofo francés también. El último, ¿no es cierto?, más contemporáneo. Todos tienen un denominador común, que han trabajado el tema de la danza, pero al mismo tiempo han tratado de reconceptualizar aquellos conceptos que han hecho propio, ¿no es cierto?, de la disciplina. Ejemplo, danza o filosofía, ¿no es cierto?, para ser pensados desde la una hacia la otra, desde la danza a la filosofía, desde la filosofía a la danza. Por lo tanto, digamos, de algún modo, esto nos permite nutrir, ¿no es cierto?, la posibilidad de entender o reinterpretar, más que reinterpretar, la posibilidad de poder mirar los mismos conceptos, ¿no es cierto?, ya dialogados o articulados para una posibilidad, ¿no es cierto?, de comprender, pero al mismo tiempo experienciar y leer la experiencia ya más asentada, ¿no es cierto?, en los mismos conceptos que solo han entendido o la filosofía o la danza. ¿Ya? Ya, nosotros cuando nos preguntamos cómo podíamos sintetizar, ¿cierto?, la propuesta o la mirada de esos 3 filósofos al hablar de danza, decidimos hacerlo primero contando que en la búsqueda entre la unión en filosofía-danza, ¿cierto?, nos fuimos encontrando con varias sorpresas, y partimos recogiendo, ¿cierto?, la mirada desde Merleau-Ponty, que hace una entrada, ¿cierto?, a este vínculo desde la fenomenología, desde la misma experiencia del cuerpo, ¿cierto? Y escogimos una pequeña cita. Sí, o sea, sí alcanza. No. Gracias. Cito, entonces Merleau-Ponty dice: la existencia se encuentra en correspondencia con nuestro propio cuerpo desde el momento en que éste se manifiesta entre y con las cosas como forma de encarnarse en el mundo.
nosotros fuimos presentando, quizás no en una línea ni cronológica, ni de jerarquía, ni de relevancia, sino que la primera entrada la hicimos desde este marco fenomenológico que rescata un poco la percepción del cuerpo e instala, ¿cierto?, esto del cuerpo en movimiento y cómo va buscando y encontrando sentido, precisamente en esto que nosotros decidimos proponerle a ustedes también, cómo la danza se transforma en un modo de pensamiento. Avanzando en la búsqueda, también nos encontramos con Paul Valéry, y con él nos pasó que él como filósofo se pregunta, ¿cierto?, ¿qué es la danza? Y esa pregunta que puede parecer como esencialista, él entra por hacer un análisis sobre la metáfora, sobre la imagen, ¿cierto?, de una bailarina. Y como anécdota, yo creo que es importante decir que el primer contacto que tiene, ¿cierto?, es con una bailarina de carne y hueso, con una bailarina de flamenco, que se llamaba o le decían la argentinita, y frente a esta percepción, él se pregunta, bueno, como filósofo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo decir frente a esta experiencia? Y parte haciéndolo con la metáfora de la imagen de la danza. La imagen de la danza ya es un problema filosófico, hablar de la imagen o de la representación, pero él se va movilizando, parte por este análisis de la imagen, ¿cierto?, de esta bailarina de flamenco, pero después nos invita a reflexionar sobre el movimiento del cuerpo, pero vinculándolo a este espacio de gravedad, o este movimiento gravitatorio, si se quiere. Entonces nosotros también escogimos una pequeña cita, abro comillas, dice: el resultado es esta impresión maravillosa, que en el universo de la danza no tiene sitio el reposo. La inmovilidad es algo obligado y forzado, un estado pasajero y casi una violencia, mientras que los saltos, los pasos contados, las puntas, el trenzado de piernas o los giros vertiginosos son formas completamente naturales de estar y de comportarse. Entonces, ¿tú presentas, Nancy? ¿O sí? Sí. ¿Sigo yo? Ya. Después, ¿cierto? Buscando y buscando y buscando, filosofía y danza, ¿cierto? Nos encontramos también con este filósofo francés, Jean-Luc Nancy, que si bien no es su temática la danza, su tema central es el cuerpo. Tiene un texto, ¿cierto?, que es como una defensa, como la filosofía, ¿cierto?, contemporánea recoge la temática de la corporalidad, y encontramos también que él escribe desde la filosofía con algunas coreógrafas, y encontramos un texto que se llama Aliteraciones, y también hay otro, ¿cierto?, donde él habla también de la danza, y entra hablando de la danza como una imagen, pero después empieza a movilizar esta imagen, ¿cierto?, y se pasa a la escritura. Hay una pregunta: ¿qué diferencia existe si decimos en o desde el cuerpo? Danzar sería algo que da sentido, tiene desde o en el cuerpo, y la cita es: el cuerpo se convierte en lo incorporal de un sentido que sin embargo no existe en otra parte que no sea en un cuerpo. Un sentido en atravesamiento antes que de un sentido del atravesamiento, y aún si quieres, un sentido atravesado en el sentido o en los sentidos, un sentido en trance. La escapada del sentido es el trance, y la danza aguanta el trance al tiempo que lo retiene, pero reteniéndolo justo sobre el borde, en el límite. Nos dimos cuenta también, ¿cierto?, que esto que le ocurre al cuerpo en este estado de movimiento, de trance, no es un cuerpo que es atravesado por el movimiento, por la vibración o por el ritmo, sino que es un cuerpo que está en atravesamiento, y el cuerpo, de alguna forma, es el espacio que logra aguantar en la danza y lo puede exteriorizar, ¿cierto?, en el borde, en el límite. Y Jean-Luc Nancy habla también de la piel como un espacio de imposibilidad, y también plantea, ¿cierto?, el espacio de la piel como una forma de escritura y escritura, ¿cierto?, porque hay un arrojo, no necesariamente hacia afuera, sino que tiene que ver con esto de vivir el cuerpo en este permanente movimiento como aliteración o como atravesamiento.
Sí, hay que... Sí. Voy a aprovechar de leer sobre estos tres conceptos. De algún modo la lectura trata de reinterpretar y abrir posibilidades de reconceptualizar las mismas palabras, digamos, movimiento, cuerpo, espacio, gesto, que vienen después, ¿no? Estar, un modo de ser, una condición singular de vivirme. El cuerpo no solo es lo que me permite entenderme como ser en el mundo, sino como un ser en el espacio. En este espacio, en mi espacio, la apertura, la extensión del espacio se abre. El cuerpo es el que fuerza de algún modo, abre su posibilidad en relación con el espacio, dejando de ser una determinación disciplinaria y cultural de las posiciones corporales. Un ejemplo de esto, ¿no es cierto?, es que de algún modo la danza nos permitiría entender, ¿no es cierto?, la necesaria disposición de romper con la estructura de aula que tienen hoy día en nuestras escuelas respecto a cómo estamos sentados, respecto a cómo nos relacionamos, respecto a cómo nos movemos dentro de una sala, incluso dentro de esta misma sala, ¿no? El dinamismo del cuerpo hacia el espacio hace acontecer la fluidez del movimiento, que construye caminos, pasajes, líneas hacia algo, hacia alguien. Todo pensamiento, por tanto, no solo estriba en un ser, en un mundo, en un espacio abierto a posibilidades de sentido, sino más bien de encuentro, o más bien salir del hábitat, del propio ethos, o incluso del sí mismo, para descubrirse en un espacio con otro, con otra. Pensar, como danzar, danzar como pensar, refiere a un modo de estar que se describe a partir de las intersecciones, entrelazos, interrelaciones, tensiones de fuerza, de eros, de desorientaciones, orientaciones tendientes a reajustar lo vivido. En este sentido, ¿no es cierto?, el espacio ya no sería solo esa relación de identificación, el movimiento, ¿no es cierto?, que me lleva hacia el espacio, sino es el espacio en que entra, de algún modo, dejar la idea, ¿no es cierto?, de que el espacio se subjetiviza respecto de nuestro movimiento, sino que es el propio espacio, se subjetiviza en la medida en que es el espacio que empieza a escribirme en el cuerpo, ¿ya? En ese sentido, ¿no es cierto?, por eso la necesidad de la, vamos a ir más adelante, de la aliteración, ¿no? El cuerpo y su movimiento infiere un pensar y a su vez atraviesa un pensar, pues ahí radica el pensar de la misma danza. El cuerpo se deja cruzar por lo que le atraviesa, el cuerpo busca su movimiento respecto del mismo movimiento sentido. Hasta lo introspectivo no tiene registro de automatismo. La búsqueda del cuerpo atravesado busca su ritmo. La danza, la aliteración, más allá de la apropiación técnica de la coreografía, también deja que ésta atraviese el cuerpo para dejarse buscar y hacerse a la búsqueda de un ritmo y de un movimiento no escrito. La gracia de entender la aliteración en relación a la coreografía es entender que la coreografía siempre es lo por escribir, y al mismo tiempo el dejarse escribir por aquello sentido que el espacio me permite vivir en términos de que éste me cruce, me atraviese. Tal vez hablamos acá de la intensificación del pensamiento. Uno de los motivos que aparece en esta intensificación es el gesto. A menudo se le interpreta como algo espontáneo y por eso sin motivo, sin concepto, sin realidad o pura casualidad. El gesto es la posibilidad del cuerpo de reaccionar lingüísticamente e incluso más allá de su propio lenguaje a algo o a alguien. Un cuerpo que busca, encuentra otro cuerpo, encuentra otra lengua. El gesto como expresión del movimiento es una expresión que abre la entrada al sentido mismo de buscar y encontrar en el propio vivir y convivir una posibilidad. Movimiento y ritmo. De este modo, más allá de la técnica, la coreografía es, ¿no es cierto?, la posibilidad de no ser coreografía, de otra escritura, más allá de la técnica, de su mecánica y su referencialidad a los objetos, el ritmo se descubre. Lo rítmico es aquello que busca no solo la logicidad temporal o de sus tiempos, no solo en aquello que le aparece como medida o articulación procesual de un recorrido. Más allá de la coreografía, el ritmo también es el destiempo,
que existen las búsquedas de lo que no siempre aparece con sentido. Es el sinsentido de los tiempos rítmicos. Pueden ser danzados y pensados como la posibilidad de los cuerpos a la búsqueda de un pensamiento que aún no está y que está por escribirse, y que aparece arremetiéndose en los propios cuerpos. Tal vez hay que entender la obra, la danza, como la evidencia de que la misma vida está sostenida en un vacío, entre afectos y preceptos, entre afectos y percepciones. La vida no se comprende desde la danza como un movimiento que solo se desliza entre el aire y el suelo, sino en un vacío, como los bloques necesitan bolsas de aire y de vacío, pues hasta el vacío es sensación. Cualquier sensación se compone con el vacío componiéndose consigo misma. Todo se sostiene en la tierra y en el aire y se conserva el vacío. Se conserva en el vacío conservándose a sí mismo como la posibilidad de escribir, más allá de su propio vacío. Dale, no. Sí. No, hay que avanzar. Otra. Ya. Bueno, nosotros estábamos presentando a estos tres filósofos que empezamos a trabajar, ¿cierto? Ponty, Valéry y Nancy, pero también encontramos otro que también parte, hablando de la danza, desde la afección de ver a un bailador de flamenco que se llama Israel Galván. Este filósofo o historiador del arte se llama George D.B. Uberman, el texto se llama El bailador de soledades, y la figura del bailador y no del bailarín también nos llamó mucho la atención porque la figura de Galván es un bailador que se gana todos los premios, ¿cierto?, en España, en Sevilla. Desde chico baila, porque sus padres también son bailadores de flamenco, en esta como marginalidad dentro de los gitanos que bailan. Él se da cuenta que tiene que apropiarse de la danza más allá de la técnica y quiere quebrar un poco la estructura de qué es lo que se entiende por un bailador, ¿cierto? Y empieza a hacer cosas que se gana toda la furia de su familia y de los seguidores del flamenco, porque sale a bailar a la arena, donde se hacen, ¿cierto?, las corridas de toro, con corsé, con peluca, con pestañas, y hace todo con la seriedad del bailador mismo. No quería hacer una transgresión desde la perspectiva de género, sino que sentía que tenía que quebrar la técnica y la coreografía de la que estamos un poco hablando. Uberman, este historiador del arte, ¿cierto?, y también filósofo, recoge la figura de Galván como una excusa para armar una narrativa desde la estética, la filosofía. Va presentando muchos autores, muchos filósofos, y lo que pudimos recoger un poco de este texto es que para poder hablar de la danza como una forma de pensamiento filosófico, también hay que entender un cambio de paradigma que pasa desde lo lógico, desde lo cronológico, a esta ruptura, algo similar como que hace, lo que hace, ¿cierto?, el bailador de flamenco. ¿Cuál es la ruptura que nosotros queremos proponer? Es que el pensamiento filosófico, si bien trabaja con la categorización, con levantar conceptos, con levantar ciertas estructuras abstractas, formales, a priori, que agotan un poco, ¿cierto? Queremos ver también cómo la danza nos invita, nos da un poco la mano a ir rescatando el movimiento, el ritmo, la aliteración, el atravesamiento, en algo que rompe con esta logicidad y nos entrega una especie de discontinuidad. ¿Ya? Voy a leer una cita de Uberman con la que parte el texto El bailador de flamenco. Dice, se baila casi siempre para estar juntos, se baila entre varios. Los cuerpos se acercan unos a otros, van y vienen sin orden previo, con igual empeño en las vueltas y en las revueltas. Se rozan, se frotan, se desean, se divierten, se desatan. Una fiesta, una variante del cortejo sexual. Estar, termina la cita, estar, un modo de ser o una condición singular de vivirme. El cuerpo no solo es lo que me permite entenderme como ser en el mundo, sino como un ser en el espacio. En este espacio, y mi espacio de apertura, de extensión del espacio, se abre. El cuerpo es el que fuerza de algún modo su posibilidad en relación con el espacio, dejando ser a este en una determinación disciplinaria y cultural de las posiciones corporales.
El dinamismo del cuerpo hacia el espacio hace acontecer la propia fluidez del movimiento que construye caminos, pasajes, líneas hacia algo, hacia alguien. Todo pensamiento, por tanto, no solo se estriba en un ser ni en un mundo, sino en un espacio abierto a las posibilidades del encuentro, o más bien del salir de un mundo construido, del propio etos o del sí mismo. Pensar, danzar permiten a cada uno escapar del mero control al disciplinamiento de mirar y mirarnos de modos determinantes incluso de puro control. Una consideración filosófica, muchas, en relación a la danza, al afirmar que ella misma es pensamiento filosófico, es acordar que para comenzar a decir debemos entregarnos, disponernos, así como un bailador entrando en escena. Se deben dar las condiciones para que se presente la percepción del cuerpo-movimiento, es decir, la danza como el pensamiento debe aparecer. Y es importante decir que si se dan, ¿cierto?, las condiciones para que aparezca la danza o el pensamiento, uno también sabe cuáles son las condiciones para que esto no ocurra. Filosóficamente y dancísticamente, ambas deben generar sus condiciones de articulación. Dejar que esto ocurra es una entrega a la comprensión, a la apertura, a la posibilidad de abrir espacios y de correr el riesgo de la convivencia. ¿Será posible aparecer en el mundo desde un cuerpo en movimiento que siempre negocia con la gravedad? ¿Será posible hacer aparecer el pensar en la danza? ¿Será posible reconocer todos los movimientos del cuerpo como pensamiento? Si se baila para bailar con otros, como decía Huberman, también se piensa para pensar con otros. Tanto la danza como el pensar son ejercicios profundamente éticos. Se piensa con otros. El pensamiento y la danza son ejercicios que requieren vincularse, requieren el convivir. El pensamiento como danza nos invita a mirar la evidencia de nuestros cuerpos finitos que necesitan urgentemente extenderse, tocarse, mirarse, escucharse, danzarse. El cuerpo en este sentido se vive y se descubre en otro cuerpo. Es por eso que el movimiento del pensamiento como danza nos pone en contacto con esa otra humanidad que me interpela a comprender el sentido de una posible comunión. La imagen, solo la imagen del ejercicio de la reflexión o del pensar, traen consigo comúnmente una figura de soledad, como si la reflexión diera frutos en un solipsismo o en un ejercicio de aislamiento. Pero el pensar también requiere de la cooperación, es un ejercicio de darse para otros, es un movimiento del cuerpo que busca dialogar, escuchar y también conflictuarse, negociar con esa gravedad del cuerpo en movimiento. El aprendizaje se construye también de manera cooperativa. Dentro de las vinculaciones que nosotros pudimos ver, qué es lo que le ocurre al cuerpo, ¿cierto?, en este diálogo entre filosofía y danza, también quisimos desarrollar o exponerle a ustedes también un poco más cómo entiende o cómo se vive el tiempo desde la memoria o desde el gesto. El cuerpo es memoria, es historia, es proyecto, pues se juega en el sentir del mismo movimiento. De este modo, el cuerpo no es un reactivo al medio en el que habita. Busca en el espacio los modos de desenvolverse, ubicarse y proyectarse. Así podemos decir que él... ¿Viste? ¿Me mezclaste la hojita? Sí. Sí, espérenme un poquito. Bueno, mientras tanto, en el texto que yo le estaba comentando, ¿cierto?, de Huberman, yo encontré una figura que me gustó mucho, que tiene que ver con... no. ¿Qué quería que lo de práctica? No, lo del tartamudeo. Acá está. El gesto que quiere categorizarse, sino que no. Ya, perdón. Cuando decíamos que en el ritmo, en el movimiento, en la danza, se necesita, ¿cierto?, una discontinuidad, cómo se va a romper esto en la desmesura que procura también la noche,
Se da esto del tartamudeo en la palabra, y en cada paso que procura la danza se van corrigiendo constantemente ejercicios de repetición que van más allá de la misma técnica que en el pensar filosófico es tan criticada en la época contemporánea, y técnica que en la misma danza que estructura el cuerpo en una sola categoría. Quizás los cuerpos en la técnica y en la academia se deforman y se silencian. Se danza como se piensa, se habla como se danza, el cuerpo expone sus superposiciones de significados que desbordan una sola experimentación. Es casi imposible no quedarse suspendido en la corrección, en el tartamudeo. Es así como el ritmo dispone lo que se da en el aparecer, pero al mismo tiempo ese aparecer está creando las condiciones de su propia ausencia. El cuerpo, que se hace ausente en la danza, se expone como un instante que captura el gesto. Entre destello y destello, entre las mismas disonancias, se inserta el silencio que exige parar. Es una detención del pensamiento mismo. Aquí el cuerpo que danza se expone en su total desnudez, en su exterioridad, o como diría Jean-Luc Nancy, en su escritura. Ahí se da su máxima potencia. El nudo, el clima, el ritmo y la disonancia provocan parar, suspender cuerpo y palabra, y así se presenta un tartamudeo corporal que nos llama a volver a relacionarnos con nuestros propios cuerpos en otros cuerpos. Y para ir terminando un poco, nosotros quisimos proponer dentro de este diálogo un concepto que pudiese tener, ¿cierto?, alguna implicancia o repercusión en la pedagogía o en el ejercicio del aprendizaje. Ambos somos docentes, trabajamos, ¿cierto?, en la Escuela de Filosofía, pero no en licenciatura, sino que en pedagogía. Entonces, dentro de este pensamiento filosófico que surge, ¿cierto?, a raíz del movimiento de la danza, encontramos también una filósofa francesa viva, mujer, que se llama Catherine Malabou. Ella presenta un estudio desde Hegel sobre el concepto de plasticidad y lo va movilizando. Ella primero lo rescata desde la estética, pero dice este concepto de plasticidad, ¿cierto?, que yo creo que es común a la estética y a la filosofía, moviliza un poco esto del pensamiento en la imagen presencia. Si hay un concepto que pueda estar a la espera, de hecho el ensayo de ella se llama la plasticidad en espera, porque es un concepto que escapa a su propia categorización, está como siempre arrancándose de ser un poco, ¿cierto?, absorbido, ¿cierto?, por esta categoría, concepto que fija la presencia. ¿Por qué? Porque además la filosofía ha trabajado con la imagen y con la representación, que lo que intentan hacer es siempre pasar todas las interpretaciones por el mismo centro. Por lo tanto, este concepto de plasticidad tiene una doble dimensión en su sustantivo y en su adjetivo. Es lo que permite movilizar su forma misma, pero también entrega y dona la posibilidad de modificar la forma con un otro. Entonces nosotros vemos que en el movimiento del pensamiento, tanto como en el movimiento de la danza, que se procura establecer un vínculo con un otro, la plasticidad va a lograr que se modifiquen estos dos cuerpos, o estos dos momentos, o estas dos dimensiones. La filósofa francesa dice que este concepto de plasticidad, si bien ella lo toma desde Hegel, desde la estética en Hegel, también se puede movilizar en la cultura, en la educación, en la medicina, ¿cierto? Porque la plasticidad tiene que ver con la posibilidad de adaptarse, pero también con la posibilidad de cicatrizar y recuperarse frente a los contextos que se están siempre moviendo y erosionando toda la realidad, que no es ni imagen ni tampoco es representación, sino que es movimiento. Creo que terminé. Muchas gracias. Y sonó una alarma justo al terminar. Muchas gracias, Ailín y Nelson.